Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Y como dice Lili Arellano, también buenas tardes, buenas No, eso noches. dice Hugo Trejo. A la hora que usted nos vea. Sí, Hugo Trejo. Bueno, pues es que no es nada malo que lo diga Hugo Trejo, al contrario. Ahora me toca a mí estar, no digo conducir porque sería una ilusión. Me toca estar sentado en este sillón. Y voy a aprovechar para desearles que la pasen bien, porque hay mucha gente que la está pasando mal. Pero yo coincido de que todo está en la mente, fíjense. El que se siente mal está mentalmente mal, y el que se siente bien está mentalmente bien. Yo me siento por eso excepcionalmente bien. Estoy bien de la mente, estoy bien del bolsillo, de los bolsillos, porque tengo no uno, tengo dos, cuatro, dos atrás, y siempre, sí, claro que sí, me toco y siento algo sólido. No, pues que eso, o sea, que eso, yo creo que Jorge sí, nos está albureando. sí, Trae dos atrás y de los sólidos. Oye, Jorge. Es de los el que tiene bolsa saca. sí, porque tengo una seca. guayabera que tiene 4 bolsas, fíjate. Así es. Entonces, Bueno, dichoso tú, Jorge, que sí, tienes soy bolsa dichoso, saca. soy dichoso porque estoy aquí con ustedes. Ah, mira. Y fíjense que a veces me perturba, no es que me sienta mal, pero sí me perturba, me confunde y tengo sentimientos encontrados. Cuando escucho que el presidente de la República, por quien, como ya he repetido, yo voté en el 2018, se pelea con Eugenio Derbez. El presidente de la República, que es el jefe de las Fuerzas Armadas del país, es decir, del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional y de todas las policías habidas y por haber, porque van a haber más, que es el jefe de las finanzas nacionales, es el que dice a quién hay que cobrarle, a quién hay que apretarle las tuercas fiscalmente. Aunque es autónoma la Fiscalía General de la República, él de cualquier manera da órdenes, da señales. Y, en fin, es el jefe de lo que antes se llamaba, y que es así todavía en la actualidad, el jefe de las instituciones nacionales, ¿se acuerdan ustedes? Es el jefe de los cuerpos de espionaje. Es el jefe del Estado mexicano. De seguridad, en fin. Con todo este poder acrecentado de la presidencia de la República, le dedica su tiempo para enfrentarse a un artista, además un buen artista, premiado, laureado, y a científicos del país que le han hecho señalamientos de muchas cosas, pero particularmente del Tren Maya en los últimos días. A mí en lo particular no me simpatiza Carlos Loret de Mola, pero considero que es riesgoso que el presidente en su conferencia mañanera exhiba que tiene un departamento en Polanco, que tiene una casa en Iztapa, que tiene las propiedades de él. Porque si todo esto fuera ilícito, obtenido con recursos fuera de la ley, pues ahí está la misma ley para que le finquen responsabilidades. Pero me parece un despropósito, un abuso, un peligro que el presidente de la República le dedique su tiempo y la fuerza que indudablemente tiene para hacer estos señalamientos, porque los pone en la picota, los pone en un verdadero peligro. Bueno, este es un tema. El otro que quiero compartirles es que Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, declaró que nunca se había topado con un presidente, con un gobierno que
fuese a rendir tanta pleitesía, a quien él dobló sin mucho esfuerzo. Doblar, empinar, como usted quiera llamar, como al gobierno de México, al representante del más alto nivel, que fue Marcelo Ebrard. Les pedí que pongan 28,000 soldados en la frontera. Hay quienes dicen, a lo mejor eso no pasó, no hay pruebas. La prueba está en que a los pocos días realmente México destinó 25,000 soldados para resguardar la frontera sur y una parte de la frontera norte. Esto no es una vulneración a la soberanía nacional, esto no es traición a la patria. Ellos que se llenan la boca para señalar a unos diputados que no votaron por la reforma eléctrica como traidores a la patria, los verdaderos traidores son ellos. En fin, no sé qué opinan ustedes. Ya puse los temas sobre la mesa. Trejo, ¿quieres que vaya yo primero? Por favor. Bueno, pues es excesivo, tienes toda la razón, que todo el poder que envuelve a un presidente como el de México, que representa pues a más de 126 millones de mexicanos, que tiene dominio sobre una extensión territorial del tamaño de la nuestra, con riquezas marítimas en el subsuelo, etcétera, se dedique a Eugenio Derbez, a Loret de Mola, en ocasiones a Ciro Gómez Leiva, en otras ocasiones a alguien que tampoco piensa como él y que se desempeña en otra profesión. Cuando tenemos una economía en crisis, cuando tenemos una inflación que va hacia arriba, cuando tenemos desbaratado todo el sector salud y tenemos insuficiencia en clínicas, en hospitales, en atención para los mexicanos, cuando se tiene proyectado, planteado una modificación dentro de la educación que no garantiza que se tenga una enseñanza al nivel de la que ya se está llevando en el resto del mundo y que va muy adecuada a la realidad, a las nuevas tecnologías, a las nuevas necesidades, al home office, en fin, a todo esto que marca que ese será el futuro. Cuando tenemos hoy el ejemplo, más que nunca, de lo alejado que se encuentra el país de un Estado de Derecho, cuando tenemos a los tres chiflados ahí en conflicto, a un consejero de la presidencia, jurídico de la presidencia, que ha sido el encargado de hacer las iniciativas, de presentar los cambios a los reglamentos, de adicionar renglones, artículos a las leyes, etcétera. Señalado, cuando está el señor encargado de la seguridad del punto en el que se lleva a los delincuentes frente al Ministerio Público, señalado. Cuando está el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el hombre que debe estar pendiente de que no existan violaciones a nuestra Carta Magna, pero que además tiene la presidencia de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, que es de donde se vigila a los jueces que hacen las sentencias, que promulgan las sentencias de todos aquellos que supuestamente está comprobado que cometieron un delito. O sea, estas tres figuras sobre las que se sustenta legalidad e impartición de justicia, enfrascados en un pleito de tres chiflados. Eso, y el presidente no hace ni siquiera una mención. Y se habla ahora de que están buscando cómo justificar la salida de la Fiscalía de Gertz Manero. ¿Hay forma de justificar a alguien que ya se puso él solo por su propia confesión frente a los senadores al aceptar que era su voz la que aparece en esta narrativa en donde utiliza las influencias, un delincuente confeso? De Scherer se ha seguido una investigación en la que el presidente quede libre, porque son tantas las acusaciones acerca de Scherer, de sus manejos, de los otros despachos jurídicos, que es difícil pensar que el presidente no sabía nada. Muy difícil. Y bueno, pues
¿no? Sí, Ahí él está que además presume el- de saberlo todo. el señor y hasta con Saldívar. anticipación. El señor Saldívar, que ya se declaró morenista, amlovista, cuando el señor tiene que mantener una verticalidad sobre la interpretación, el manejo, la lectura, le repito, no solamente de la Constitución, sino en lo que corresponde a los jueces. Entonces uno se pregunta, por citar un ejemplo, todos los amparos que se han otorgado de manera provisional, que no son definitivos, a las empresas productoras de energía, van a recibir la orden del señor presidente del Consejo de la Judicatura de no entregar el amparo definitivo. Porque bueno, aquí es una cadena de tres. López Obrador determinó que el dinero con el que se llegó a un acuerdo con Emilio Lozoya para dejarlo libre, pues no era suficiente, era poquito. Y en ese momento una libertad que tenía prácticamente asegurada, amarrada, se esfumó. Y porque se han cometido incongruencias como la del chequezote aquel de 2,000 millones que entregó la familia Saga y que era parte del contrato de movilidad celebrado con el Infonavit, y que eran 5,000 millones, y que todos preguntábamos, ¿y los otros 3,000 dónde están? ¿No? Pero además pretendiendo utilizar un dinero que no le corresponde, porque pues forma parte de la tercera parte que pagan los patrones, de la que les descuentan a los trabajadores y de la que aporta el gobierno. ¿Por qué pretendían quedarse con el dinero? En fin, son muchas las interrogantes. Entonces sí me parece que es una pérdida de tiempo, son cortinas de humo, es totalmente engañoso. Y que en cuanto a lo de Trump, es ya, yo no sé si llamarlo inadmisible o resulta inexplicable o qué sentimiento, como tú dices, te puede despertar una serie de cosas encontradas ahí, de sentimientos encontrados, de calificativos encontrados, cuando dice, es capitalista, pero me cae muy bien. Además, ustedes saben cómo es Trump. Y luego, ahorita, en el proceso electoral, entonces, ¿por qué está en el proceso electoral? Puede ofender a México, porque finalmente le está, ¿qué está diciendo? Marcelo Ebrard ahora ya lo conocen por el dobladito, ¿no? Y se queda uno, estos son los traidores a la patria, porque además haciendo gala de una ignorancia que no acompaña, yo creo que a 100 millones de mexicanos, se atreve la secretaria general de Morena y el propio Mario Delgado, en fin, a decir que los van a acusar penalmente a los legisladores que votaron en contra de la reforma. Los van a acusar penalmente, ¿qué no saben? Que el fuero surgió precisamente para darles libertad de opinión, y además tampoco la Constitución te impide esta libertad de expresión de la que gozan los legisladores y todos. Hasta ese grado llega la ignorancia, pero bueno, en estos sentimientos encontrados uno se pregunta, ¿y quién era Mario Delgado? Un triste burócrata de quinta. ¿Y qué era la Citlali? Otra, que no es lo mismo que era la Rosario Robles, porque Rosario Robles en este momento está demostrando que es un animal político. Y le está dando en la torre a Fox, porque ni modo de decirle animala. ¿No? Es un animal político, digno realmente de admirarse, porque ella no puede decir que surgió de la nada, fue dirigente del sindicato de la UNAM, sí, pero de catedráticos, no de los de la limpieza. No del Estunam. No, del Espaunam, ¿cómo se llama? Espaunam, sí, Sindicato de Trabajadores Académicos. Así es, de la Universidad de profesores Nacional. académicos, así es. Bueno, tuerto derecho, dirigió el partido que en su momento llegó a ser la segunda fuerza política nacional. El PRD, El PRD. De sus Fue la sustituta buenos tiempos. de Cuauhtémoc Cárdenas, en el gobierno de la Ciudad de México. Y luego jefe de gobierno. Bueno, empezaré aclarando algo, ¿no? Primero,
Rosario Robles sí es una política hecha, formada en la izquierda, pero tampoco podemos negar y podemos soslayar el papel que tuvo en la estafa maestra. Que es un papel, espérame tantito, eso es lo malo de lo que está pasando con los tres chiflados. Así es. Que nunca vamos a aterrizar en la verdad. Así es. Porque Emilio Cebadúa públicamente se declaró el artífice de toda la estrategia de la estafa maestra. Y él está en libertad y esta señora no. Sí, así es. Así. Entonces, obviamente ahí ya hay hubiesen hecho la investigación hay una y ya puedes justicia dirigida, ¿no? La aplicación de la justicia. Es una Pero venganza. eso no la exime de la responsabilidad que tiene ante la nación, ante el pueblo, de ese desvío tan brutal que hicieron de dinero público. Y ella pues había participado desde antes. ¿Te acuerdas aquella operación Cochinito de la leche con caca? Que también, pues ella era... De la leche y Betty. También ella estuvo ahí metida. Ella le vendió esa idea de alguna manera a Peña Nieto para pues de alguna, dotar de recursos al PRI en su momento, ¿no? No se lo robó ella. Sí, pero fue artífice del desvío. Claro, es una eso no lo podemos, también, no podemos revenderla. Ahora, de que es hábil, es inteligente, sabe medir los tiempos. Es más, yo creo que ella va a aprovechar su encarcelamiento y lo va a usar Bueno, a futuro. el hecho de que Saldívar esté el mes de mayo visitando el penal de Santa Marta, para ella es un triunfo. Claro. Porque llega este señor que se va a querer vestir de luces, pero además ella muy hábilmente, ¿qué hace? Dice, mi asunto no lo vamos a tratar, porque ese tiene otro rumbo. Ni tampoco las condiciones que privan dentro de los penales. Es decir, el hecho de que es el hotel más caro del mundo y de que hay una serie de abusos y de violaciones, nada de eso se va a tratar. Fíjate, se dio a la tarea de distribuirles un formato para que pusieran todos sus datos, el motivo por el que estaban en la cárcel, etcétera, porque dice que le van a exponer a Saldívar que de acuerdo con las reformas el establecimiento del nuevo penal acusatorio, del nuevo proceso, las mujeres que tienen hijos menores de edad deben enfrentar sus procesos en libertad y que de este tipo de mujeres hay muchas en Santa Marta. Claro. Y hay otras que están esperando la sentencia hace 5 años o 6, en fin, y ya se dio la tarea de hacerle los formatos y darle por casos. Estas son las jóvenes que estas son las que no tienen tantos años sin sentencia, o sea, ya le hizo habría que meter a más políticos a las cárceles para que se den cuenta realmente cómo está, ¿no? Porque ella fue jefe de la Ciudad de México y ella tuvo a su cargo lo que es sobre todo el penal de Santa Marta, Catitla, y hasta ahora que está adentro sabe cuáles son las condiciones. Eso lo hubiera hecho bien cuando fue jefa de gobierno. Bueno, son cuestionamientos que yo le puedo hacer a todos los políticos, porque todos se dan cuenta de las penurias que viven que viven en las prisiones cuando los meten después de que cometen ilícitos o que son objeto de alguna venganza política, ¿no? Mario Villanueva, por ejemplo, estuvo asesorando a un montón de reos ahí legalmente, ahora que estudió Derecho y siguiendo su caso, y así. Solo cuando están dentro es cuando se preocupan por las condiciones que prevalecen en los penales, pero cuando estuvieron en el poder y pudieron haber hecho algo realmente, pues no hicieron nada. Al contrario, metieron a gente a la Así cárcel, es. como es el caso de Mario. Volviendo a lo otro, a lo que decías, Jorge, del uso que hace el presidente de la República del poder que tiene de su posición para pues agarrar broncas personales con personajes de periodistas o de la farándula. Exacto. Yo creo que el presidente ahí se equivoca mucho porque en ese afán de generar cajas chinas y de generar cortinas de humo, no se da cuenta, o tal vez ni le interese, del valor que tiene la palabra. Las palabras tienen un valor impresionante y más allá del que a veces nosotros podemos concebir. Una palabra mal dicha, una descalificación puede armar, decía un maestro, no sé si llegaste a conocer a Juan María del Ponte, Enrique Ruiz García, él decía que las palabras pueden armar a los asesinos, arman a los homicidas, a los magnicidas, porque una palabra dicha por un líder, por un jefe de Estado, sobre todo las palabras de gente que tiene influencia, no solo poder, sino influencia en masas, porque no sabemos allá en la masa
cuántos psicópatas, y hay gente que se deja llevar por esas palabras para cometer crímenes. Pues hay un refrán que dice que una lengua mata un pueblo. Así es. Entonces, ahí siento que el presidente sí no está consciente de eso, porque a lo mejor yo iba a decirle a Jorge, bueno, yo prefiero en cierta manera que un presidente pueda pues agarrarse Al tú por tú. al tú por tú con alguien y no que emplee el poder y por detrás todo ese poder como se hacía antes. O sea, tú antes no podías enfrentarte a un gobernador o al presidente. Imagínate enfrentarte a un presidente verbalmente así, no, en la que te metías. Y no se sabía lo que te hacía, ¿no? Te interrumpo, pero el daño que les hace a lo mejor no es similar, pero puede ser peor. Es lo que digo. Porque ¿quién les puede ofrecer trabajo? Por ejemplo, a Derbez, un empresario teatral o cinematográfico en Ahorita, el hasta país, que después acabe que el sexenio. el presidente ya se la fue encima, Pues va a ser depende. muy difícil. Sí. A eso me refiero. Y luego, a eso me refiero cuando es el valor que tienen las palabras. Y luego que tienes seguidores, que tienen poder, que tienes un policía y que algún inspector de Hacienda que son, ¿cómo se dice? Voluntariosos, ¿no? De repente dicen, pues está peleado con el presidente. Pues aunque el presidente no los mande, y ellos solitos se pueden ir en contra de alguien. Bueno, ve cómo ya agredieron a 2 diputadas. Ajá. A través de que son traidoras a la nación. No, y entonces, esto está fomentando una violencia. No, esto es que terrible. Es incontrolable después. Es terrible y es una falta de responsabilidad y de tolerancia política que debe existir. Entonces, estaríamos pensando que todo lo que propone el presidente, y que yo no estoy de acuerdo con esos diputados que votaron en contra, pero voy a defender el derecho que tienen de expresarlo de la manera que sea, ¿no? No porque no opinen como yo, voy a censurarlos o voy a descalificarlos o voy a armar a esos fanáticos a que cometan algún crimen, alguna agresión en contra de ellos. Ahí se muestra mal. ¿Y qué se puede esperar de un tipo como Mario Delgado, ¿no? Que hable de enjuiciar penalmente? De veras que es un ignorante al que deben enjuiciar a él por difamación y por ¿cómo se le llama eso de llamar a la violencia en contra de otros? Es a él. Incitación a la violencia. Incitación a la violencia es a él, porque es lo que está haciendo, incitando a la violencia en contra de los diputados. ¿No? Pero ahí sí es muy reprobable la actitud de Morena, del presidente, si él está detrás de todo eso, porque pues es como amenazar ya a toda la oposición y a todos los legisladores adversarios a que voten como él quiere, ¿no? Porque si no los a que aprueben su reforma así electoral es, y no se trata de eso. La de la Guardia Nacional. Y no se trata de por eso. Por eso está amedrentándolos desde ahorita. Así es. Ahí pero sí. así como exhibe y pone en la picota, porque es poner en la picota, a Derbez y a otros, ¿no? A los diputados, más de 200 diputados que votaron en contra, como tú dices, ejerciendo su derecho de decidir, de elegir la preferencia que quieran. Así, con esta enjundia, con este coraje de López Obrador, vi el viernes, el sábado, un acto en el castillo de San Juan de Ulúa en Veracruz, donde estuvieron gobernadores del sureste, de algunos estados del sureste, no estuvieron los de la península, estuvo Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, algunos secretarios de estado, los de el jefe de la Marina y el del Ejército no estuvo. Y muchos empresarios de Estados Unidos y de México, para presentarles las 5, ¿cómo se llaman estos del tren transísmico? Los 5 corredores industriales. Junto al presidente estuvo Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos. El presidente habló, expuso allí las características de estos 5 corredores industriales.
habló el jefe de del Valle, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y 4 o 5 discursos sobre el tema. Y ya estaba el maestro de ceremonias, fíjense, porque yo me soplé eso, yo quería verlo. Veo algunas giras del presidente, no todas, pero tengo tiempo, las veo. Veo primero, no las veo en vivo, y ese duraba 1:20. Ya había pasado el evento, entonces lo vi, me salté el discurso del observador, digo, voy a ver media hora. Y estaba ya el maestro de ceremonias. A mí en lo particular me gustan esos eventos militares, ¿no? Cuando el presidente, el maestro de ceremonias dice, ahora vamos a entonar el himno nacional, les ruego ponerse de pie. Entonces, Ken Salazar le dice, espéreme un momento, le dice al maestro de ceremonias. No se pone de pie, le dice en español, espéreme un momento. Y se dirige al presidente y le dice, ¿puedo hacer uso de la palabra unos minutos, presidente? Y el observador le asiente y le dice que sí. Y se pone a hablar como 20 minutos, Ken Salazar, hablando de cómo iban a estar los parques industriales, en fin, de esto y lo otro. El observador a todo asentía, porque Ken Salazar le decía, ya platiqué con el presidente, verá, presidente, que estamos de acuerdo con esto, y el observador decía que sí. Mencionó allí a Marín Mollinedo, que ha hecho estos recorridos, en fin, y yo vi a un embajador de Estados Unidos interrumpiendo una ceremonia protocolaria, interrumpiendo, es una falta de respeto. No estaba en la agenda, en el programa que él hablara. Habló, le pidió diplomáticamente permiso al presidente, el presidente le dijo que sí. Y yo dije, el que está manejando realmente esto es Ken Salazar, y el presidente a todos les dice que sí, a estos. Y ya agarró a sus, ¿cómo se dice en lenguaje coloquial? A sus puerquitos, ¿no? El observador, a los diputados, a los actores, a los científicos de este país. Ya los agarró de sus puerquitos, porque con los verdaderos grandes no se puede enfrentar. Y no dicen la verdad. Yo ahí me enteré, a lo mejor ustedes lo saben, me enteré de muy buena fuente. ¿Se acuerdan ustedes del descarrilamiento que hubo allí en una parte del Istmo? Que no fue por una falla estructural, vamos a llamarle así, ¿no? De los durmientes. No se iba a conocer. Fue un sabotaje. Un sabotaje de grupos delincuenciales que están, un sabotaje. No se iba a conocer, ¿por qué? Porque si se da a conocer, pues ¿quién va a invertir en los corredores industriales, no? La delincuencia anda suelta en este país y no hay realmente medidas, a diferencia de El Salvador. El gobierno de Salvador ha emprendido una batida contra la Mara Salvatrucha, que tiene en este mes 29,000 presuntos delincuentes encarcelados. Una batida, hay estado de excepción, suspendieron las garantías constitucionales en El Salvador para acabar con todo esto, bueno, o intentar acabar, pero hay una batida contra estas que a lo mejor puede ser también por influencia de Estados Unidos, pero yo creo que no, porque el pueblo de El Salvador ya esperaba y agradece, según he leído, estas medidas. En fin, tenemos un gobierno que se dice de izquierda. Es todo embuste, porque Trump dice, y aunque sea socialista, ¿qué tiene de socialista López Obrador? Y López Obrador dice, aunque sea capitalista, pues ¿qué espera un presidente de Estados Unidos? ¿Todos son capitalistas? Es pura demagogia. ¿Qué es eso? Es pura demagogia. Es pura demagogia de todos lados. Al final de cuentas, pues hay que ponernos en nuestra realidad como país, realmente no nomás López Obrador, ¿no? Lo malo es que él tiene un discurso aparentemente beligerante. Se esperaba, de hecho, los adversarios de López Obrador, como les llamen, los conservadores, ¿no? Pues esperaban que el gobierno de López fuera un gobierno hostil hacia Estados Unidos y que eso pudiera ocasionar un problema serio en el país, ¿no?
porque pues no tenemos la autonomía ni la capacidad ni la autonomía económica suficientes como para deslindarnos de quien dependemos, no, y una en frontera todo. Kilométrica. Así es, entonces el hecho de que se haya plegado, pues qué bueno, en ese caso, qué bueno, porque imagínate que nos enfrentemos y luego estemos en una bronca mayor. Sí, pero hay formas. El problema es que es algo que contraría el discurso de estos. El problema es la simulación, al final de cuentas. Es como decimos, ni Cuba es el socialista que dice, ni Estados Unidos es el capitalista que se le señala cuando uno ve las políticas sociales en Estados Unidos y ve las políticas sociales en Cuba, por ejemplo. No, y el respeto sindical, inclusive. Así es. Entonces dices, bueno, eso de ponerle capitalista a uno y comunista a otro es puro rollo, ¿no? Es puro cuento. Así es. Pero porque además de lo que tú acabas de señalar, ¿por qué dijo que era tan fácil doblar? Le había resultado tan fácil doblar. Porque en este afán recordemos que cuando regresa Ebrard le dice al presidente que la soberanía de México está intacta. Cuando él debió haber aceptado convertir a México en lo que es, en un tercer país seguro. ¿Por qué? Porque internacionalmente hay una serie de reglas que deben cumplirse. Entre otras, Estados Unidos estaría obligado a la manutención de todos los que tenemos retenidos en la frontera sur y en la frontera norte, ¿sí? A brindarles seguridad, atención médica, ¿sí? Prevenir todo esto y pagarles desayuno, comida y cena. Porque finalmente o sea, hay renglones que están establecidos en estos acuerdos para darle un nombramiento de esa naturaleza. Pero consideraron, no, pues si nos ponemos tercer país seguro, ¿qué van a decir? Que ya nos entregamos a los Estados Unidos. O sea, decir, bueno, tan brutos pues, estos que pagan la nómina de 25,000, de 28,000, no me piden un solo centavo, se quedan con toda la bronca social ahí, con todo este daño que han causado a los habitantes tanto de la frontera norte como de la sur. Nada más por el prurito decir que no somos un país seguro. Que somos soberanos. Es una estupidez eso. Pero ya. además es algo que Porfirio Muñoz Ledo lo dijo desde el principio. Dijo, nos están convirtiendo en un tercer país seguro, que no mientan. Pero también es una llamada de, bueno, pues por lo menos utiliza las cosas que de alguna manera van a beneficiar tanto a los migrantes como quitarle una carga al país. Pero además es algo que no puedes, la realidad no la puedes cambiar. Es algo que es, así como tanto la dependencia que tenemos desde el punto de vista económico, de seguridad nacional y todo hacia los Estados Unidos, somos parte de su política de seguridad nacional. Y el día que queramos oponernos a eso, a ver que pongamos unas bases militares rusas acá, a ver si es cierto que nos dejan, así no nos pasa lo que a Ucrania. O sea, somos parte de ese... Pues mira tú que hablando de Ucrania, el parte de guerra de Ucrania no se acerca a los asesinatos así es, al parte de guerra de México. En 3 meses. Así es. Y tantas veces que se ha dicho que no debemos de familiarizarnos con estos números. ¿No? Ya es muy fácil. Hubo 70 muertos. No, hubo 123. No, este fin de semana fueron 250. Y todo el mundo lo ve tan sencillo. Y no es así. Tantas veces que se ha dicho que tenemos más muertos aquí que en una guerra civil o en una guerra como la de Rusia con Ucrania, que encontraron una fosa clandestina con 100 cadáveres. Sí, sumamos los cadáveres encontrados de las fosas clandestinas en México. Imagínate, son miles. Imagínate nada más la gravedad de esto. Se pierde una muchachita que la encuentran después ahí en el hotel en Monterrey. Y en la búsqueda encuentran 7 cadáveres más de muchachitas que habían sido desaparecidas. O sea, se pierde una, buscando esa encuentran 7. Bueno, pues ya salió la información de que de los desaparecidos, cada mes en promedio aparecen 74. Así es. Pero cadáveres. Bueno, no 74 personas que encontraron, sino cadáveres. Así es lo que te digo. Entonces, encontraron 7 cadáveres. Buscaban uno. Nada más en esa zona. Por eso no quieren buscar a los demás, porque si se ponen a buscarlos, no sé qué vayan a encontrar.
Pues los 150,000 que van perdidos. Así es. Está Pero van a terrible. ser cadáveres. Es terrible. Y van a ser es muchísimos terrible. más Así es, que los de terrible. las fosas clandestinas de Ucrania. Es terrible. Y hoy, en el momento que estamos grabando el programa, hay un encuentro virtual entre Biden y López Obrador. Según López Obrador, pues van a hablar de pues la cumbre de las Américas. ¿A dónde va López Obrador? ¿A ver a Daniel Ortega? Con la imagen que tiene frente a todo el mundo de lo que es para su país, a entrevistarse con este grupo de autócratas. ¿Para qué? ¿Para qué? Lleva la intención de Luis Echeverría de convertirse en el líder de los países del tercer mundo, buscando afianzarse hacia afuera por toda la fuerza que ha perdido aquí adentro. Quiere ser líder de esto, busca el Premio Nobel de la Paz, como también lo buscó este señor, o busca una organización como la OCDE, que la buscó Salinas de Gortari. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende con esta gira? O les va a ir a vender Sembrando Vida, diciéndoles, oye, te estás perdiendo de un negociazo maderero, como no te lo imaginas, ¿eh? Les das una lana a estos, te talan los árboles que tú quieras y los podemos vender al precio que sea. ¿Qué es lo que pretende? Porque además, como una farsa de las muchas que realiza, sale del país en un vuelo comercial y regresa en un vuelo comercial. Pero la comunicación interna entre un país y otro, la realiza con aviones de la defensa. ¿Esa es otra farsa? Bueno, pues que salga del Felipe Ángeles en un avión del ejército y regrese en un avión del ejército. ¿Quién se lo va a cuestionar? Nadie. Sí, Es más, bueno, que use el avión ese, el que rifó y no entregó, el que ha pretendido vender y no hay quien se lo compre, el que ahora quiere rentar para 15 años y Sí, lo puede adaptarlo hacer. Sí, lo puede con hacer. pista de Es que- baile. es que ese Digo, es un- ¿qué es eso? Es un Es una prurito farsa. Sí, completamente. Es un prurito que tiene, porque pues él lo que habría que hacer es hacer las cosas con mayor mesura, con mayor austeridad, pero pues, en su papel de jefe de Estado, pues tiene que tendría que viajar en un avión Seguro, del Estado ejército, mexicano. claro. Pues, la cosa no exceder, no cometer los excesos que los otros Sí, cometieron. no que vayan a comprarle cocas. Así es, ¿verdad? así es. Sino así que, es. que claro, viaje, los así viajes es, oficiales. pero- Porque dentro de todo esto y de lo que mencionabas de Derbez, y que ya ves que otra mentira, el envío del boletín de Buggy el Aceitoso, de Jesús Ramírez, del vocero, Sí. que dijo que ellos habían cancelado. Y después sale la señora esta que encabeza un movimiento de ambientalistas y dice, es mentira, nosotros no cancelamos. Ellos nos cancelaron 24 horas antes. Sale Derbez, graba un video y dice, ellos nos cancelaron, pero yo de cualquier manera ya les había avisado que no iba a poder ir porque tengo un contrato firmado, tengo que estar en las grabaciones, y en estas cosas, con los contratos con las cinematográficas gringas, no te andas con cuentos. No te van a decir, sí, ándale, ve a aplaudir a tu país y aquí yo mientras detengo la producción, al fin que nomás me va a costar detenerla $1,500,000, ¿verdad? Porque ahí se detiene y le pagan a todos. Bueno, pero aquí lo dramático es que nos muestren las puertas de Palacio Nacional cerradas. Yo quiero que ustedes me hagan el favor de hacerme recordar, porque yo no lo vi ni con los foxistas, ni con los calderonistas, ni con los priistas, no lo vi jamás. Las puertas de Palacio Nacional cerradas. Antes estaba Abiertas. Tú entrabas. para ver los murales de Diego Rivera. Yo entré Sí. varias veces y Simplemente y viene a ver creo alguien. que tenías No. que registrarte nada más. Pero Claro, pero pues el como te acceso registras estaba en el fácil. castillo de Chapultepec Claro, o claro. en cualquier lugar, Sí, pero bueno, estaba abierto. actualmente en una oficina. Llegas a un edificio y te dicen, regístrese aquí, aunque sea un edificio de oficinas particulares, Claro. por seguridad. Bueno, en ese tiempo, pero ni te revisaban, hombre, si ni había detectores siquiera. Entrabas por tu casa. No había, pese a que estaba la delincuencia también, pero no había el temor de que te fueran a Un llevar una atentado, bomba, algo ¿no? así es. En fin, ¿por qué? Pues porque tal vez la irritación social
tenía distintas válvulas de escape, desde permitirte la manifestación, muchas de ellas, bueno, la del Día del Trabajo, con todo y los salarios mínimos y lo que tú quieras, iba encabezada por el presidente, ¿no? Hoy ya no, después se quedaron a contemplarla en el Zócalo, les aventaron un petardo y abandonaron la plaza, y después ya todo se fue encerrando. Los propios informes presidenciales, ¿en qué acabaron? En una carpa en Los Pinos. ¿En qué han acabado? En uno de los patios de Palacio Nacional, solamente para ser grabados. Entonces, todo esto, pues yo creo también que es parte del temor de que van provocando cada vez más una irritación social que va a ser difícil de dominar, y más aún cuando están generando una división de esta naturaleza. División brutal, que no saben en lo que se están metiendo. Que les está revirtiendo, Lilia, Hugo, porque cuando es fácil desatar una guerra, lo difícil es terminarla. Hace unos días, Gerardo Fernández Noroña dejó su camioneta en un estacionamiento y no se la pretendieron robar. Sabían que era de él, dice él, y sufrió un atentado ahí en su camioneta. Entonces es un arma de doble filo. Es una polarización brutal la que están haciendo. Brutal. Ahora. Perdón que te interrumpa, se me va la onda luego. Devani se llama esta chica que fue la de Monterrey, encontrada muerta en Nuevo León, en Monterrey. Hay una campaña que es impresentable también, contra el gobernador de Nuevo León, pero eso es otro tema. Samuel García. Hay una campaña para echarle a él la culpa. Bueno, y los asesinatos que han habido aquí en esta ciudad, ¿no? En Cancún. En Cancún. Pues son culpa de la candidata. Solamente hay campañas cuando sucede un hecho en estados gobernados por la oposición, ahí sí se va toda la fuerza. Pero en Sinaloa siguen sucediendo hechos, crímenes brutales. En Tijuana, en Colima. En Tijuana, que está gobernado por Morena también. Claro. En Veracruz, ya ven ustedes el asesinato del último periodista. Sí. Salió la pero hermana. Ahí no, ahí no hay escándalo. No, salió la hermana hizo viral, salió a las redes, se hizo viral. ¿Se hizo la hermana de quién? Del periodista asesinado, del último Sí. asesinado en Veracruz. Y sale su hermana llorando porque detuvieron a su hijo, es decir, al sobrino, culpándolo de la muerte del tío. Y ya se lo llevaron hasta Perote. Y la señora clamando que no busquen un chivo expiatorio, que aclaren el crimen de su hermano, que no puede ser. Y Cuitláhuac García ha cometido toda clase de excesos. Bueno, no se atrevió con el secretario del Senado, ¿no? Del Senado. Así es. Y no lo saca. Y le vale. Así es. Así como salió Adán Augusto a decir que si violó la ley ni modo, pues ya estará atento al castigo que merezca. ¿No? Como salió el señor López a decir que no me vengan con que la ley. Es la ley. Sí, entonces la justicia es para los enemigos. Justicia y gracia para los amigos. ¿No? Es lo mismo de siempre. Esto de lo de Rosario, yo estoy de acuerdo en que si ha sido una ladrona abusiva, que lo investiguen y que lo pongan. Que lo pongan. Porque tan ladrona ella como Jade Kolpolevsky. Pero ¿cuál fue la situación? Como un montón señor que entró a la Cámara, el del Barzón, hombre. Sí, Ramírez Cuellar. Ramírez Cuellar. La denuncia por la desaparición de más de 300 millones, el mal uso de más de 300 millones. ¿Y qué le pasó? Nada. Al que borraron del mapa fue a Ramírez Cuellar. Así es. A ese ándale, ahí te vas, ¿no? Por andar de hocicón. El caso de la Robles, que le pongan todo esto, pero dice, entre los otros ejemplos estos de las mujeres, dice, ¿por qué aquí no han hecho ningún acuerdo reparatorio? Como lo hicieron en otros casos, entre ellos, dice, la tragedia de la línea 12 del metro. Claro, llegaron a un acuerdo económico y no les importaron 26 muertos y cerca de un centenar de heridos.
le entraron con una lana. ¿Qué pasó con Alonso Ancira? Le entraron con una lana. ¿Qué pasó con Lozoya? Ah, pues al presidente se le hizo que era poquito, por eso va para atrás. ¿Y cuántos de los empresarios, de los que ahora están siendo cuestionados, le han entrado con una lana? ¿Cuántos? Ah, pero eso sí, para los que cometen cualquier robarse un pan Bimbo. No, por eso no hay nada. Bueno, hay mujeres en la cárcel porque se robaron prendas de alguna tienda de Liverpool o de lo que sea. Y si ya no importa cuánto costaba la prenda, costaba 100 pesos, pues les piden 3,000. Pues si tuvieran 3,000 pesos no se hubieran robado una prenda de 100, hombre. Ahora, si se la roba a una gente con dinero, entonces es cleptómana. No, si te robas, y por lo así tanto es. sales de la cárcel porque estás enfermo, porque eres cleptómano, no porque tú te la querías robar, no es que estás malito de la cabeza. Entonces, frente a eso... Y dicen además que con Peña Nieto no hubo ningún acuerdo. Y la semana pasada, y dijo el presidente, le hizo un reconocimiento a Peña Nieto por su vocación democrática, por su todo. Bueno, o sea, bueno, pero mira tú, tan llega el cinismo a tal grado que le hace este reconocimiento a Peña Nieto por no haber intervenido en las elecciones, en el proceso electoral, pero también felicitó a la delincuencia organizada por haberse portado bien. Entonces, ¿me quieres decir frente a cuántos delincuentes estamos? Yo recuerdo cuando era reportera una asamblea nacional del PRI con Salinas de Gortari. Estuvo Jolopo, de la Madrid, todos allá. Sí, fue... Todos. Y se pararon y yo me quedé pensando, el pie de esta foto es, sí, somos la mafia, ¿y qué? Pues sí, porque ¿y qué? A eso iba. Aquí le felicita a Peña Nieto porque se portó bien y también a los narcos. Bueno, sí, aquí están mis cuates. A eso iba, La mafia del poder y la delincuencia por el otro lado. Lilia, con tantas cosas que se han cometido, con tantas contradicciones en el actuar del presidente, en el decir, entre lo que dice y lo que hace realmente su gobierno, con estos reconocimientos que le hace a Peña Nieto, pero la gente no lo entiende. La gente sigue de alguna manera mayoritariamente respaldándolo. No, yo creo que solamente son los que reciben las dádivas y que yo no sé si realmente criticarlos o no. Porque mira, Hugo, si hacemos cuentas... Pero sigue siendo mayoría, sigue siendo una mayoría y los otros... Sí. No son una mayoría. 17 millones que acudieron a las urnas no son 100, no son los 96 pero la aprobación no es del de padrón 17 electoral. millones, la aprobación se habla del 60% de aprobación a nivel nacional. Pero habrá que ver esas encuestadoras a quién le preguntan. Porque tuerto derecho fueron 17 millones y el padrón electoral es de más de 90. Así que ya no puede presumir ninguna mayoría. Absolutamente ninguna. Pero en eso también hay que ser, hay que dar el debido contexto. Hubo un tercio de las casillas en las otras elecciones, en fin, pero eso no importa. Hay un abstencionismo Vamos brutal. a ver cómo, la mejor encuesta va a ser la del 5 de junio. No. Son 6 gubernaturas las que están en juego. Vamos a ver. Va a estar terrible. Vamos a ver. Sí, Yo no nada sé. más te digo, Aguascalientes es una entidad en donde la población está armada. No son tonterías. Bueno, ahí se han ahí armado va el porque PAN, hay ¿no? palenques, sí, a ver, ¿qué quiero ver que se la escamoteen? O quiero ver qué tipo de acciones van a emprender el día de las votaciones, los amigos de los abrazos y los besos, ¿no? Hay que ver. Durango es otra entidad de gente armada, porque todos allá, o bien por los robavacas y los gestos, pero también porque por los coyotes y los animales que se comen a sus de la animales. cultura. En el norte del país la gente tiene su pistolita, tiene su rifle, tiene sus cosas. Y ahí se ve, en Sonora, ¿cómo es posible que los dos candidatos que se unieron para que Bachoco fuera el puntero, de repente dijeran, no, pues nos vamos? Punteros cuando estaban arriba de Alfonso Durazo, 10, 15 puntos, y renuncian. Eso pasa en todos los estados. ¿Qué Pasa aquí en explicación le Quintana Roo, encuentras? pasa en... No. Aquí está pasando eso. O sea, vaya, es terrible.
Bueno, aquí estaban comentando, ¿no? Que hay jóvenes que están siendo pagados para Sí, jóvenes hacer y publicidad. adultos y todos. Bueno, si, como lo has dicho Hay un millón de veces, un dispendio de recursos igual que en las campañas. no, pero a lo que voy es esto. Si hay una sensación, una certidumbre como la que se pregona de que la señora Mara Lezama es imbatible, que no hay manera de ganarle, ¿me quieres decir para qué gastan? Es lo que yo digo. ¿Para qué gastan? Claro. Pues no, ya tienen el triunfo en la bolsa. Entonces, ahora sí que a quién quieren engañar, a quién le quieren ver la cara de tontos. Esta es, como tú lo has dicho en un par de ocasiones nada más, y digo yo nada más porque son muchos programas y no lo dices todo el tiempo. Esta es una lucha entre mafias. Y si ya está el dominio de una mafia, ¿para qué le hacen al cuento? ¿Para qué tanto argüende? Si ya se supone que es imbatible, que tiene todo el triunfo garantizado, pues entonces que no gaste en eso. Esta señora que nunca se ha preocupado por la gente jodida, pues que empiece a hacer algo con todo ese dinero. ¿Para qué lo gasta? Así Ahora, es. todo ese dinero, ¿qué le significa? ¿Compromisos con quién? ¿Con los fraccionadores? ¿Con quién se lo ¿Para da? seguir autorizándoles lo que están haciendo? ¿Con quién se lo da? ¿Con Así es. quién? ¿Con los malosos? Para seguirles dando el control, pues ya territorial. Así es. ¿Con quién? Porque ahora resulta que el señor presidente dice que el sabotaje al Tren Maya es culpa del rey Juan Carlos, del ex rey, del que abdicó, del español, que desde allá viene. Porque fíjense que yo no sabía que Xel-Há está en Valladolid. ¿Ustedes sabían que Xel-Há está en Valladolid? ¿Qué no está aquí, por Tulum? Porque resulta que ahora que ya descubrieron que están conectando los cenotes, ¿verdad? Todos los cenotes de Xel-Há, un grupo de empresarios españoles, pues que yo me acuerde, Xel-Há, como Xcaret, como Xochimilco, como, ¿cómo se llama Censes o no sé qué. Censes, de ese grupo Xcaret. Ajá, todos son de ese mismo pinche grupo que es de Quintana Pali, de Carlos Constance Madrazo, de Pancho Córdoba. Ujú. ¿Qué? ¿Les estará pagando Chapur? Que No sé, tampoco pero es tienen- español, pero- es libanés. Tienen intereses también en Valladolid, ¿eh? Ya se apoderaron allí de... No, pues ellos tienen. Pueden tener intereses en todos lados. Yo pregunto si Xel-Há está en Valladolid, porque en la conferencia mañanera el señor presidente pasó unas fotos ahí de unas supuestas obras que están haciendo submarinas conectando los cenotes, que ya las canceló, que es lo que dice que por qué los ambientalistas no protestan por eso, y que Xel-Há está en Valladolid. Y que yo sepa, Xel-Há no está en Valladolid. No, claro. Ah, bueno, entonces otra vez la Además, ignorancia de Xel-Há por ni medio. siquiera es propiedad privada. Xel-Há es del el municipio de Cozumel. Es Tienen patrimonio una estatal. concesión. Y les dieron una concesión por más de 50 años. Se las amplió Beto Borges. Ahora se la dieron primero por 20 años, pero Xel-Há es del Estado. Xel-Há, Xcaret, Xcaret no. Xel-Há. no, pero estoy hablando de Xcaret. Él dice que Xcaret está en Valladolid, que Xcaret está en Valladolid, perdóname. Pues por ahí había empezado. Primero el presidente yo creo que no está bien informado de cómo están esos centros, ¿no? Porque no son propiedad ni de españoles ni de México. Es una concesión Son concesiones. que si estuviera interesado realmente en esclarecer eso, pues se debería dar instrucciones al Congreso y eso para que chequen bien esas concesiones y en las condiciones tan leoninas que se dieron a favor del concesionario y por todo el dinero que fluye por debajo, que no entra a ninguna arca pública, sino que se lo embolsan los gobernantes, ¿no? Pero esa concesión la entregó, por cierto, la entregó Mario Villanueva. La de Xel-Há se la entregó al grupo Xcaret a través de Pancho Córdoba. Cuando Pancho Córdoba pretendía ser, dio Aleteadas. como quería competir para la presidencia municipal de Benito Juárez y como pues el PRI, como ahorita lo hacen también, ¿no? Morena y todos, agarró y dijo, ven para acá, mira, aquí está. Pancho Córdoba es uno de los amigos de López Obrador. Así es.
Pero pues por eso también no lo informa bien, ¿no? Pues Pero Constance Madrazo es primo de uno de los enemigos de López Obrador. Pero son de la 4T ellos. Es que el dinero se pone siempre del lado del poder y el poder del lado del dinero. Claro. ¿No? Pero Sí, como estos de Tulum, los Portilla, de los hombres más ricos del así estado, es. que son ya de la 4T. No, es que se están haciendo, la verdad, Morena se está volviendo un cochinero peor que de lo que era el PRI, ¿no? Es un cochinero porque además lo saben y lo hacen con toda la intención, ya tienen la experiencia muchos de los que se fueron para allá, y el proyecto que anuncian en sus discursos y en sus proclamas, pues ya está más desviado y más pervertido que ningún otro, ¿no? Y en tan corto tiempo. Tú nomás ves el caso de Quintana Roo y te das cuenta de eso, ¿no? O sea, ¿dónde quedó algún atisbo de lo que es el obradorismo? No como el presidente, sino eso que él les hizo creer a todos. Nos hizo creer a todos. Entonces, no hay nada de eso, ¿eh? No, nada. Nada quedó dentro del morenismo de eso. El problema es lo que digo. El problema es la gente. Pero la gente se sigue convenciendo, sigue creyendo, de veras. Entonces, ya para terminar el programa... ¿Por qué es un cochinero peor? Espérame, tantito nomás esto. ¿Por qué es un cochinero peor? Porque reunió el cochinero de todos los partidos, Así del es. PAN, del PRD, del PRI. Tú pones, De los ¿dónde ejemplares que está tiene. Isaac Yanix? En Morena. ¿Dónde está Julián Ricalde? En Morena. ¿Dónde está Raimundo King? En Morena. ¿Dónde está esta, que fue diputada de Chetumal, Arlet Mólgora? Debe estar haciendo cola Está en Morena también. O sea, ahí están todos. Y todos allá en Chetumal, todos los priistas, todos están ahí detrás de Morena, bueno, están en el verde, pero tienen la chamarra de Morena, pero pues, al final de cuentas es lo mismo, ya no sé, ¿no? Así es. No, es que aquí, contrario a lo que le pasa a Morena en el resto del país, aquí Morena es la comparsa del Verde. Así es. Aquí así el es. dominante Aquí es el verde, así es. Y su aliado es Morena, y los intereses de Morena, que es pagarle al PT, que la Naya siempre le estuvo dando lana a López Obrador. ¿Quién va a votar por el PT y por el Verde? Es lo que yo me pregunto. Pero esta respuesta quizá la tengamos en el próximo programa. Como yo hoy me tocó sentarme aquí, repito, no conducir, sentarme. Es como Mara, se va a sentar en la silla, pero ella va a conducir el municipio. ¿Quién sabe? Igual estoy yo. El Estado. El Estado, sí. Igual estoy yo como estaría Mara si ganara. Ocupará la silla. Pero ella gobernará, es que quién sabe. Ella está en el ajedrez del Verde. Así Tú es. estás en el condominio de mi corazón. Ah, bueno, ya, con eso ya gané entonces. En Muchas el secreter, gracias. cada cajoncito tiene un nombre. Cierren con un comentario, pero que sea breve. Pues qué decir, ¿no? Que la situación está tan caótica como el programa de hoy, ¿no? Agarramos temas así de todos, pero eso es lo que impera en el país, desafortunadamente, porque el gobierno el que conduce la agenda nacional, que es el presidente de la República, pues nos mete a pleitos a tratar ese tipo de temas tan inocuos, inocuos, ¿no? Inocuos. El pleito, ¿no? El pleito del presidente con un grupo de artistas, el pleito del presidente con un grupo de periodistas, y mientras los problemas nacionales, pues ahí están, ¿no? Esperando que se retomen con seriedad, esperando que pues que haya un cambio verdadero, pero ¿sabes qué es lo real? Que hay una gran ausencia. A veces yo justifico al presidente en eso, ¿no? Que agarra ese tipo de adversarios porque no tiene opositores enfrente. La oposición está perdida, no tiene liderazgos. Y eso es lo malo. Cuando un país se vuelve de un solo hombre, de un solo partido, qué mal le va a ese país. Ya, Santiago, para abonar lo que tú dices, Santiago Krill alzó hoy la mano para decir que él
quiere ser candidato a la presidencia por el PAN. Fíjate, Santiago Krill, y la otra de senadora de Sonora, Lili Telles. Ah, sí. Sí, entonces, felices de que sea Lili Telles o Santiago Krill el candidato. Pues sí, frente a quién, a una señora como Claudia Sheinbaum, que la gran identificación... Ese es otro tema, el de la que tiene Sheinbaum. con el pueblo, es lo flaca que está, lo desnutrida, lo cadavérica que se ve, y que así estamos acabando todos en virtud de que ya no alcanza para llevar los alimentos suficientes a la mesa. Esa es la que Pero van bien a que se poner. echó aquí unas tortas de lechón, ¿eh? Ah, sí, pues, cómo no. entonces, Sí, aquí vino a Sí. romper la dieta. Pero en esto que mencionabas, Santiago Krill, ¿por qué no nos hacen favor, y bueno, Quintana Roo es uno de ellos, de analizar a fondo quién es quién de los que están puestos en la boleta? Tal vez no se pueda influenciar en el resultado final, pero sí van a saber qué es lo que pueden esperar de ellos. Así es. Porque en el caso de Santiago Krill, un hombre que se dice hombre y que niega a un hijo como él lo hizo con la que tuvo con la actriz fallecida, ¿m? Y hasta decir, no, es hija de mi hermano. Qué barbaridad, sí. ¿Qué valor puede tener ese hombre? ¿Qué moral lo acompaña? ¿No? Y Lili Telles, pues una conductora que de la noche a la mañana se vio perseguida por la mafia. ¿Qué es invento de López Obrador, además? Invento de López Obrador y de su amigo Salinas Pliego. Claro. ¿Verdad? Y que lo que querían era una curul para hacer algunas discusiones, como ahora que va a entrar a discusión la nueva ley de comunicación social, que porque van a puntualizar muy bien bajo qué reglamentación deben entregar los convenios publicitarios. ¿Verdad? Seguro que esto sí le va a interesar mucho a Buggy el Aceitoso. Ahí vi en la mañanera, ya para terminar de mi parte, que se presenta un reportero y dice, yo soy reportero de Grupo Cantón, de Yucatán, de Campeche, y enlista una serie de medios del Grupo Cantón que tiene en Cancún y en todo el sureste y hasta Veracruz ya tienen ahora. Entonces, por cada uno de estos medios cobran, hay un convenio por cada uno de estos medios y a ellos les dan la entrada. Hay otros de Tabasco, los tabasqueños están en su mero mole. En su mero mole ahorita, ¿no? Miguel Pedrero creo que se llama, que también es uno, eso a la mañana es puro cuento, puro, la verdad, le dan la voz a estas gentes que, en fin. Que no cuestionan. Ahí por los chinos he visto varias veces a Denise sentada en calidad de muda. Y Denise no es una muda, simplemente no le dan la palabra. Claro. Y lo que pasó con Ken, pues a poco era muy difícil decir agéndenme y que de manera correcta le dieran la palabra. Claro. No, el señor, sobre todo ahora que se debe haber puesto muy feliz, por eso salió sonriente de Palacio Nacional. Le dijeron, no van a aprobarla, hombre. Claro. Y todo el mundo vamos a quedar bien aquí. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Lili Arellano, Hugo Trejo, y nos vemos la próxima semana. Las manitas, una grata experiencia de estar aquí con ustedes y estar sentado en esa silla. Así iba a decir Mara, gracias por darme la silla, ¿no? Pero el poder lo tienen otros. Sí, gracias. Sí. Estado de los estados.